Bendiciones, querida hermandad. Continuamos estudiando y reconociendo el reinado de los reyes del reino del sur, llamamos también el reino de Judá. Comenzamos el 4 de enero y ya estamos prácticamente terminando con los reyes que dirigieron la nación de Judá. Hoy es martes 22 de febrero. ¡Qué tremenda línea de tiempo hemos visto en estos 2 meses de verano aquí en Iquique! Bien, veamos la línea de tiempo de los reyes que vamos a ver hoy día. Hoy vamos a ver 2 reyes, el rey Amón y el rey Josías. El rey Amón fue el número 15 y el rey Josías el número 16. Bien, Amón reinó desde el 642 al 640 y Josías del 640 al 609. ¿Qué pasa con la casa de Israel? Ya no existe. La casa de Israel y el del reino de Israel desde el 722 está disperso. Bien, hablemos de Amón. Fue el 15º rey de Judá y fue hijo de Manasés. No se olviden que estuvimos hablando de Manasés la semana pasada. Bien, Amón fue hijo de Manasés y él reinó solamente 2 años, del 642 al 640. Tenía 22 años cuando Amón comenzó a reinar y solo lo hizo por 2 años. Hizo lo malo ante Jehová y sirvió a los ídolos de su padre. No se olviden cómo su padre sirvió a los ídolos. Y fue asesinado por razones desconocidas. Y los conspiradores fueron muertos por el pueblo. El pueblo los mató. Hay una pintura que muestra el asesinato del rey Amón cuando tenía 24 años. Ahí ustedes pueden ver ese cuadro, cuando 2 personas están asesinando al rey. Bien, harto cortito fue el reinado de Amón, solo 2 años. Bien, cuando fue asesinado, el pueblo puso como nuevo rey a Josías, el hijo de Amón. Este joven, este muchacho, fue el 16º rey de Judá desde el 640 a.C. al 609. ¿Saben ustedes que cuando él fue coronado rey, Josías tenía solamente 8 años después que su padre Amón fue asesinado? Los relatos de los libros de Reyes y Crónicas concuerdan en señalar que Josías fue el rey más recto en la historia del reino de Judá. No hubo ningún rey más recto que Josías. Ahí vemos una imagen de Josías con 8 años ya como rey de Judá. Bien, Josías emprendió muchas cosas, hermanos y hermanas, que es digno de escuchar. Él emprendió una reforma religiosa de grandes alcances e implicaciones políticas notables. Esta reforma de Josías tuvo como principal objetivo extirpar del pueblo de Judá las prácticas cananeas y la adoración de las diversas divinidades extranjeras, divinidades que su abuelo y su padre adoraron. El hecho de que abarcara también a las provincias del norte muestra que Josías había conquistado dicho territorio. Josías mandó restaurar el templo y el sacerdote Hilcías consigue dentro del templo el libro de la ley, el cual no se había tomado en cuenta por los reyes anteriores. Josías encontró en el templo el libro de la ley. No se sabe dónde estaba, pero la gente y los reyes y los sacerdotes ni siquiera les interesaba. Pero Josías lo encontró.
Ahí está el rey Josías al encontrar el libro de la ley de Dios. Me imagino que comenzó a leerlo, que comenzaron a explicárselo a él. Entonces, de acuerdo a lo que estaba en el libro de la ley de Dios, él comenzó a hacer reformas. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer? Sacó del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, ese ídolo, para Acera, un ídolo también, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Sacó todos los utensilios que habían en el templo, con los cuales se adoraran a Baal y a Acera. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Imagínense tremenda reforma espiritual que Josías está haciendo en la nación después de haber encontrado el libro de la ley de Dios en alguna parte del templo. Sacó la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Ahí hay una imagen de la diosa Acera. Esa es la diosa Acera que estaba en el templo de Jehová y que Josías la sacó y la quemó y tiró las cenizas en los sepulcros. Pero Josías hizo más cosas todavía. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Destruyó los altares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Derribó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguna persona fuera allí a ofrendar a su hijo o a su hija a Moloc, quemándolo en el fuego. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Judá. Derribó los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz que los reyes de Judá habían hecho. Derribó los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Destruyó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios. Hermanos, ¿se fijan cómo la casa de Jehová estaba llena de ídolos? Incluso la azotea del palacio de los reyes también estaba llena de ídolos. También hay lugares de adoración que hasta el mismo Salomón había colocado, pero Josías derribó todo, hasta Astoret, un ídolo abominable de los sidonios. Bien, ahí hay una imagen de la diosa Astoret de los sidonios, que, hermanos queridos, este rey la hizo desaparecer de todo. Él limpió, en verdad, la casa de Jehová de toda esta idolatría. Quemó al ídolo abominable de Moab y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. El altar que estaba en Betel, que había hecho Jeroboam, también lo quemó. Las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira a Dios, las quitó también Josías y las quemó. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban. Hizo la Pascua a Jehová, pues no había sido celebrada la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Hermano, lo que está haciendo Josías es celebrar la Pascua que ningún rey había celebrado en estos 15 reyes anteriores. Josías barrió a los encantadores, a los adivinos y serafines,
y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Josías extendió las fronteras de su reino hasta alcanzar los límites que el Reino Unido había tenido en tiempos de David, con quien lo comparan sus cronistas. Hermanos, escuchándome usted lo que yo estoy diciendo del rey Josías, podríamos decir que el rey Josías significó un esplendor para el reino de Judá. Desgraciadamente, fue un esplendor que duró pocos años. Toda la gloria, el resurgimiento de la adoración a Jehová y las conquistas territoriales fueron apenas un destello final de la historia del reino del sur. Esto también lo sabía Sofonías, Jeremías, Nahum y Habacuc, porque fueron los profetas en el tiempo de Josías. Pero no por ello dejaban de anunciar insistentemente la destrucción de Judá y de Jerusalén. Va a venir pronto el final de Judá. En el 722, Israel fue disperso y desaparecieron las 10 tribus. Prontamente va a desaparecer también Judá, porque se está levantando un imperio que aterra a Josías, y ese imperio lleva por nombre Babilonia. Se está levantando Babilonia. Josías se enfrentó al faraón Necao de Egipto con sus tropas en Megido. Allí Josías fue gravemente herido en esa batalla contra Necao de Megido y Josías murió. Su muerte echó por tierra las esperanzas, especialmente de aquellos que lo habían comenzado a ver como el restaurador del reino de David. Se acerca el fin del reino de Judá y los babilónicos tendrán mucho que ver. El próximo jueves nos encontramos. Terminamos con los reyes de Judá, porque termina Judá, el reino del sur. Josías fue el mejor rey que Judá tuvo. No hubo nadie mejor que él. Limpió el reino de toda idolatría, de toda falsa adoración. Y lo hizo, ¿saben por qué? Porque él encontró la ley de Dios. Cuando uno encuentra la ley de Dios, cuando uno la estudia la ley, la observa y la pone en práctica en la vida de uno, comienzan a haber cambios y reformas que hay que hacer en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos arroja luz para saber lo que tenemos que hacer. Fue lo que hizo Josías. Aprendemos algo del rey número 15, hermanos queridos, del rey número 16 del reino de Judá. Dios les bendiga y nos encontramos el jueves para terminar esta serie de los reyes del reino del sur, del reino de Judá. Dios les bendiga.